Bienvenidos a esta segunda parte de las expresiones en After Effects donde aprenderemos a usar la proximidad para hacer interacción entre las capas. Pero para aprender eso, primero necesitamos entender algunas cosas como qué son los arreglos. Los arreglos son listas de valores agrupadas por medio de corchetes y que van separadas por comas. Por ejemplo, este arreglo de aquí que tiene 5 valores, 10, 20, 54, 15 y 35, agrupados por medio de corchetes y cada uno separado por comas. Y siempre vamos a decir que los valores van desde el 0 hacia adelante. Es decir, este primer valor no empieza en 1, sino que empieza en 0. El siguiente valor es el 1, el siguiente es el 2, el 3, el 4 y así hasta el valor que nosotros queramos. ¿Para qué nos sirven estos valores y cómo los usamos dentro de las expresiones? Por ejemplo, esta capa círculo en su propiedad de posición tiene dos valores, X y Y, como siempre. Incluso si es una capa 3D, tiene 3 valores. Esto quiere decir que yo puedo hacer aquí un arreglo de 2 o hasta 3 valores en esta capa. Voy a dejarlo en 2D y voy a entrar a las expresiones. Entonces, para escribir una expresión o para hacer un arreglo, primero abro el corchete y voy a poner aquí los dos valores que yo quiero. Por ejemplo, 700, 800. Entonces con esto estoy diciéndole que la posición del círculo ahora sea en X700 y en Y800. Como estos valores son fijos, yo no puedo cambiarlos aquí. ¿Okay? Si yo quisiera, en cambio, decirle que quiero que el valor que esté aquí se vea reflejado acá y el valor que está acá se vea reflejado acá, ahí sí tengo que usar en cambio las posiciones que tengo acá. Y eso lo hacemos por medio de una variable que se llama value. En lugar de escribir un valor fijo, aquí voy a escribir value seguido del número o de la posición de este valor que yo quiera. En este caso yo quiero que el primer valor sí sea el mismo valor de X, es decir, valor 0, recordemos, esta es la posición 0, esta es la posición 0, y el siguiente sería la posición 1. Entonces acá, valor 1. Y con esto es como no haber escrito ninguna expresión porque sigo teniendo lo mismo. El valor de acá y el valor de acá siguen siendo los que yo ponga manualmente. La única diferencia es que ahora yo estoy guardando este valor que yo ponga aquí en esta variable de acá. Le estoy diciendo que este arreglo tenga el mismo valor que yo pongo acá. ¿Pero para qué me sirve eso? Porque yo puedo decirle aquí, primero voy a darle un valor de 1000 y 1000 aquí para que se note mejor lo que voy a hacer. Si yo pongo valor y a esto le sumo un valor que yo quiera, por ejemplo 50, ahora en X, la posición en X será 1050 porque le estoy sumando los 50 más los 1000 que yo tenía. Si yo bajo, por ejemplo, 806 más 50, 856. Siempre se va a sumar esos 50. Lo mismo en Y. Yo puedo restarle en cambio 100, por ejemplo. Entonces si aquí está en 1000, ahora estará en 900 porque le estoy restando 100. Y puedo usar cualquier operador matemático de las expresiones. Otra cosa que puedo hacer es definir variables. Por ejemplo, puedo definir la variable X que sea value 0, salto de línea, variable Y es el valor 1 y con esto ya tengo definidos esos dos valores. Entonces aquí yo puedo decirle solo X reemplazando todo lo que tenía ahí y acá decirle Y. ¿Okay? Y simplemente he reemplazado los valores del arreglo con estas variables. Incluso este más 50, si quiero lo puedo borrar y acá le puedo poner el más 50. Lo mismo con el otro, le puedo poner menos 100, lo que yo quiera y reemplazar esto de acá. Entonces tengo un arreglo mucho más sencillo, X y Y, que se está reemplazando con esta operación que he hecho acá arriba. ¿Okay? Entonces para eso me sirven los valores, para eso me sirven los arreglos. Incluso puedo decirle, en lugar de esto, si quiero animarlo, por ejemplo, voy a dejar Y donde está, pero voy a decirle a X que quiero que sea el valor que tengo actualmente más el valor del tiempo. ¿Y cómo hago eso? Eso lo hago con la expresión time. Si yo pongo time, lo que hace time es una variable que me devuelve el valor del tiempo
en el que estoy actualmente. En este caso estoy en 0, entonces no pasa nada. Pero si estoy en 1, se está moviendo un píxel. ¿Okay? Cada segundo sería un píxel. Si aquí estoy en 850, en el segundo 1 estoy en el 851. En el 2, 852. Y si me muevo veo que también se está moviendo eso. Pero esto es muy lento. Si yo le doy play, casi que no se va a notar el movimiento. Entonces puedo multiplicar el tiempo por 100 para que en lugar de que cada segundo se mueva un píxel, cada segundo se mueva 100 píxeles y así lo vamos a notar mejor. Okay. Entonces estas son diferentes formas de modificar los arreglos. Y los arreglos solamente se pueden usar en propiedades donde necesiten múltiples valores, como en posición o escala. Pero por ejemplo, si voy a la propiedad de opacidad e intento escribir un arreglo de 2 valores, no va a pasar nada y me va a dar un error porque la propiedad de opacidad simplemente es un valor. Entonces tener 2 valores o más no me sirve, o mejor dicho, no me sirve ningún arreglo. Aquí simplemente debería escribir un valor y ya. Esto es importante tenerlo en cuenta porque más adelante usaremos arreglos que son un poco más complejos para el ejercicio final. En este segundo tutorial sobre expresiones en After Effects, te enseñaré a crear interacciones entre capas por medio de su proximidad. Y para lograrlo aprenderás qué son los arreglos, cómo calcular la distancia entre capas, activar animaciones que estén dentro de otras composiciones y hacer que una capa siga a otra pero poniendo límites. Finalmente crearemos esta animación con todas las expresiones que hemos aprendido sin necesidad de crear keyframes y sin necesidad de usar scripts. Únete a mi Patreon y aprende el poder de las expresiones.